Ustedes me dicen si pueden ver. Sí, se Sí, mira. ahorita sí. Sí, bien. Sí, ya se puede ver. Este es el mismo problema, ¿verdad? Que empezamos a hacer el jueves. Es un problema de la guía. Dijimos de que vamos a hacer problemas sobre el teorema de la divergencia y Stokes, ¿verdad? Que son los problemas más complicados, en donde tenemos que hacer una demostración del teorema. Bueno, entonces, vamos a comenzar desde cero. Lo que se nos pide es demostrar el teorema de Stokes. ¿Qué es el teorema de Stokes? Pues es un teorema que relaciona una integral de superficie, el rotacional, ¿verdad?, de un vector sobre una superficie abierta con una integral de línea del campo vectorial A, pero sobre una curva cerrada. A esto se le llama el teorema de Stokes. La curva tiene que ser cerrada, la superficie abierta. Tal y como ven acá, esta superficie es un triángulo, es una superficie abierta. La curva es un triángulo. Lo que está encerrado dentro de ese triángulo es la superficie abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar este campo vectorial V, que está en coordenadas cartesianas, lo vamos a integrar en esta superficie. Bueno, entonces, nosotros podemos elegir comenzar por donde querramos, ¿verdad? Si queremos hacer primero la integral de superficie o la integral de línea. Bueno, hasta aquí todo bien. Yo la clase anterior les dije, ¿verdad?, que algunos problemas tienen bastante nivel. Por ejemplo, este ejercicio tiene un nivel un poco alto, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos que definir un vector perpendicular a la superficie, un vector de superficie, DDA. El problema es que este vector de superficie está apuntando en una dirección arbitraria. No está apuntando ni en X, ni en Y, ni en Z. Tiene una dirección arbitraria. De manera que lo que tenemos que hacer nosotros para realizar la integral de superficie es proyectar la superficie sobre cualquiera de los planos ZX, XY o ZY. La integración la debemos hacer en cartesiana, ¿verdad? Porque tenemos una figura de lados rectos. Bien, con la integral de línea no hay ningún problema. Aquí no tenemos problema. El problema está en la integral de superficie. La integral de línea no, ¿verdad? Porque los elementos de línea son líneas rectas todas. Son líneas rectas. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ponerle un nombre aquí a cada línea. La línea 1, la 2 y la 3. Aquí están los intersectos con los ejes, que son ternas. Entonces, vamos a primero integrar el camino 1. Recuerden que la integral de línea en el teorema de Stokes es cerrada, pero en este caso, la línea consta de tres lados. Entonces, vamos a sumar la integral de A a lo largo del camino 1, que es este, ¿verdad? La curva C1, que es abierta, no es cerrada, más la integral de a lo largo del camino 2, C sub 2, que sería este, más la integral de A. En realidad el vector es B, ¿verdad? No es a lo largo del camino C sub 3. Así sería. Solo la integral del lado izquierdo es cerrada porque es la suma de todas las integrales, ¿verdad? Comenzamos en este punto y terminamos en ese punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para hacer estas integrales? Ya hemos hecho integrales de línea y de superficie. Lo que necesitamos entonces es el elemento de línea, el DDS. Necesito el DDS a lo largo de la curva 1, o sea, un elemento de línea a lo largo de 1, un elemento de línea a lo largo de 2 y otro elemento de línea a lo largo de 3. Esos elementos de línea deben estar en coordenadas cartesianas. ¿Cómo son? Pues simple, ¿verdad? D de X en X,
d de y en y más un d de z en z. Este es el elemento de línea en cartesianas. Ahora, las integrales de línea son simples de una sola variable, de manera que el elemento de línea solo puede estar en función de una variable, no puede estar en función de x, y o z. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? La ecuación de la recta 1, la recta 2 y la recta 3. Eso es lo que ocupamos para tener una variable en términos de la otra. O sea, fíjense bien, en la recta 1, jóvenes, ¿en qué plano estamos? Estamos en el plano ZX. En el plano ZX, Y es 0. ¿De acuerdo? En el plano ZX, Y es 0. Por lo tanto, el D de Y es 0. De manera que el D de S, para la curva 1, el D de S solo tiene componente X y Z. Estamos, ¿verdad? En la curva 1 solo hay componente X y Z, pero solo tengo que tener una variable. Entonces necesito la ecuación de esta recta. Como esto se encuentra en el plano, vamos a ver, estoy en el plano ZX. Necesito, fíjense bien, si yo volteo a ver esta recta desde atrás, yo observaría esto así, ¿ve? Fíjense la flechita, ¿ve? Esta es una línea recta. Z en función de X. En lugar de tener una curva Y igual a mx más b, voy a tener una recta Z, porque Z ahora es el eje vertical, igual a mx más b. ¿Quién es m? La pendiente. ¿Quién es b? El intersecto con el eje. Entonces, ¿cómo obtengo la ecuación de esta recta, jóvenes? ¿Cómo obtenemos la ecuación de esta recta? Con los puntos. Con dos puntos, ¿verdad? Exacto, con el punto y este punto. Sacamos la pendiente y después con la forma punto pendiente obtenemos la ecuación de la trayectoria. Así de sencillo. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si tomaron nota o si tienen alguna pregunta hasta acá. No sé si todo está claro, jóvenes. Todo claro. Sí, todo claro. Ah, bueno, perfecto. Bien. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? De que tenemos que usar esta Z2 menos Z1 entre X2 menos X1 para obtener la pendiente, ¿verdad? Aquí con estos dos puntos. Pero como estamos trabajando en el plano ZX, solo ocupamos un par ordenado, no ocupamos la terna, ¿verdad? De 3 números. Bueno, entonces veamos. Aquí lo tenemos, miren. Visto solo el plano ZX. La flechita va en la dirección que se pone en la figura. Entonces, aquí, simple, usamos la forma punto pendiente. La forma punto pendiente, ustedes ya saben, ¿verdad? De que es z menos z sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Una vez teniendo la pendiente m. Ya teniendo z en función de x, puedo expresar ya sea el d de x o el d de z en función de la otra variable, ¿verdad? Para tener solo una variable de integración. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la trayectoria 1. Fíjense bien. Tenemos que definir esto, miren. En la trayectoria 1, y es constante, y vale 0, porque estamos en el plano zx. D de y vale 0. La pendiente, sustituyendo ya,
Aquí tenemos z, z sub 2 menos z sub 1. Z sub 2 vale A, Z sub 1 vale 0. X sub 2 vale 0, X sub 1 vale A. O sea, vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Lo que tenemos es esto, ¿verdad? La figura no me sale muy bien, ¿verdad? Z, X. Tenemos esto. Este punto es Z igual a A, X igual a 0. Este punto es Z igual a, quiero decir, X. Aquí puse al revés, ¿verdad? Aquí lo puse al revés. Era X igual a 0, Z igual a A. Acá es X igual a A y Z igual a 0. Ahí está. Entonces, ya tenemos la pendiente, que es menos 1. Bueno, vamos a continuar. Entonces, con la forma punto pendiente sacamos esto. La ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Z igual a menos X más A. Entonces, tengo una consulta. Ajá, dígame. En esa ecuación de la pendiente no tendrían que haber sido al contrario. En la ecuación esta, en esta. En la de arriba. Ajá, aquí. Siempre, sí, siempre igual a menos 1, pero arriba sería el menos A y abajo el A. Ahí el orden no importa, en realidad. No importa el orden. O sea, vamos a ver. Está la figura así, ¿verdad? Este es el eje Z, este es el eje X. En este punto, X ¿cuánto vale? Vale 0. Z ¿cuánto vale? Vale A. En este punto, X ¿cuánto vale? A. Y Z vale 0. Entonces, Z sub 2. Usted Z sub 2 o Z sub 1 lo puede tomar como en cualquier orden, no importa. Entonces usted dice, bueno, este punto va a ser el 1 y este punto va a ser el 2. Entonces, ¿quién es Z sub 2? Sería este, ¿verdad? A menos Z sub 1, que sería 0. Abajo, X sub 2, que sería 0. Menos X sub 1, que es A. Pero en realidad ese orden ahí no importa. Siempre le va a dar una pendiente igual a menos 1. Bueno, entonces ya con esta ecuación yo puedo escribir el diferencial de línea. O sea, acuérdense lo que les dije, ¿verdad? El diferencial de línea que aparece en la integral. En este caso solo tiene componente X y Z. La componente Y es 0. Entonces no podemos tener dos variables. Gracias a la ecuación de la recta, escribimos el d de z en función de x y nos queda así, menos d de x. Entonces, esto quedaría, como ven ustedes, d de x, x, más d de z, que es menos d de x. Menos d de x, pero siempre en la dirección de z. El vector unitario no se cambia. Entonces tenemos d de x en x menos d de z menos d de x en z. Una sola variable. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora hacemos la integral. Fíjense bien. Integramos de 0 a A. Porque elegimos como variable de integración a x. Como ven ustedes, el d de z fue reemplazado por menos d de x. Por esto. Integramos de 0 a A. ¿Por qué de 0 a A? Porque tenemos que seguir la dirección de la flecha. Este es el eje Z, este es el eje X. Aquí es el origen. Aquí es el punto A, 0. O sea, yo voy a integrar en X, la variable X, entonces voy de 0 a A en X. Si la flechita fuese al revés, iríamos de A a 0, ¿de acuerdo? Ingeniero. Ajá, dígame. Sí, disculpe, fíjese que la transmisión que está compartiendo pantalla no, o sea, se quedó como congelada. Ah, se quedó congelada. Ah, puch. Los demás también.
Sí, Tiene ahorita se tiene- descongeló. Sí, a mí también me pasó lo mismo. tiene un retraso. Ajá. Sí, es probable. Así como lo dice él, es un retraso, ¿verdad? Sí, no sé los demás también si tienen el mismo problema. Sí, ingeniero, yo también tengo el mismo problema. Se quedó congelado, Sí, pero ¿me porque pueden escuchar ahorita? ¿Pueden escuchar mi voz? Su voz, sí. su voz sí, Ah, sí, qué pero barbaridad. se sigue solo viendo que congelado. Ajá. lo que explica no se ve, sino hasta después. Ah, vamos a ver. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Están viendo la figura? No. Sí, ahorita se ve Sí, la Está figura. congelado cuando empezó a hacer la figura. Porque puede ser también problema de conexión de ustedes, también puede ser. Sí, porque la red acá está fallando bastante. Está moviendo el mouse. Ajá, sí. Ahorita les estoy mostrando la figura, Está moviendo. la recta. Sí, Está en la recta. parece que ya está bien. Sí, ya Ahorita cambié de un solo. Página. Sí, vamos a ver. Fíjense, estoy por aquí, ¿verdad? Ya, Estamos sí, haciendo la yo creo que ya integral. está bien, ingeniero. Entonces, jóvenes, miren, este integral nos da 0. Nos queda en términos de x. Lo que sucede es que el campo vectorial que nosotros estamos integrando es el campo v igual a y en la dirección z. Entonces, al sustituir este campo vectorial acá, nosotros vemos de que y vale 0. Por lo tanto, esta y es 0. Y inmediatamente con eso basta. O sea, fíjense bien, ustedes dirán, ¿para qué hice yo todo este trabajo? Bueno, lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque es necesario para que ustedes vayan aprendiendo cómo hacer todo esto. Aunque cuando ustedes ya tengan práctica, si ustedes tuvieran práctica, yo no hubiera hecho todo esto, ¿verdad? Inmediatamente uno dice, bueno, y es 0, entonces el campo es 0. No hay necesidad de hacer este cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces la integral se anula porque el campo es 0. Ustedes en el examen, si ustedes no hace falta que hagan todo esto, ¿verdad? Si desde el primer momento ustedes dicen, bueno, y es 0. Pero así hay que saber hacer este procedimiento. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá, jóvenes. Todo bien, ingeniero. O sea, Bien, excelente. Esto nos lleva bastante tiempo, ¿verdad? Porque hay que ir haciendo parte por parte. Ahora tenemos que hacer la integral 2, la de la curva 2. Lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. Encontrar la ecuación de la recta y después evaluar la integral. Pero esta recta está en el plano XY. Entonces, fíjense bien, la recta está en el plano XY. Observamos el plano XY desde arriba. La recta va en esta dirección. El par ordenado, el punto que corresponde a este intercepto con el eje X es A, 0. Y este otro punto, 0,2A. Bueno, con solo ver esto, ¿verdad? Se nota que la función, la recta va a ser y igual a mx más b, pero la pendiente va a ser negativa, porque la gráfica está recostada, ¿verdad? Hacia la izquierda. Está inclinada, entonces va a ser una pendiente negativa. Bueno, entonces veamos, ¿qué hacemos acá? Como estamos en el plano XY, Z vale 0. El D de Z es 0. De manera que el diferencial de línea va a tener componente X y componente Y. Es bueno que ustedes escriban esto siempre, ¿verdad? Que hagan una integral de línea. ¿En qué plano están integrando, ¿verdad? Bueno, entonces, sacamos la pendiente es menos 2, es negativa. Ahora tenemos que hacer el cambio, expresar ya sea y en función de x o x en función de y. Entonces, vamos a ver. Forma punto pendiente. La forma punto pendiente me permite encontrar la ecuación de la recta que es esto. Y igual a menos 2x más 2a. Y el d de y sería menos 2d de x. Entonces ya tenemos el diferencial de línea en función de la variable x.
otra vez voy a integrar en X. Pero fíjense bien. La figura está así, ¿verdad? Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el punto en X, es A, 0. Y acá es 0 en X, 2A. 2A en Y. Como voy a integrar en X, la flecha, ¿en qué dirección va la flecha? Va en esta dirección. Va hacia arriba. De manera que si voy a integrar en X, voy de A a 0. Voy de A a 0. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, listo. La integral, vamos a ver. Fíjense bien, el campo vectorial es Y en la dirección Z. El diferencial de línea es esto. D de X menos Z de menos... Aquí es 2, jóvenes. Porque hicimos el cambio, ¿verdad? Es 2. Aquí no es este Z, es 2. Menos 2 de X en Y. Pero esto es 0. ¿Por qué se hace 0? Porque Z.X es 0 y Z.Y es 0. Esta vez se hace 0 por el producto punto en el integrando. Fíjense el límite de integración. Voy de A a 0, tal y como lo habíamos dicho. Otra vez es 0 la integral. Bueno, ya solo nos queda una trayectoria, ¿verdad? Para poder terminar esta integral de línea. Ajá, dígame. Perdón, ¿podría explicar ahí otra vez por qué se hace 0? Sí, favor. Es por el producto punto. Fíjese, después de que usted tiene planteado el diferencial de línea, después de que usted ya lo tiene planteado, así como nosotros aquí, y el campo vectorial, usted ya sabe que el campo es Y en Z. Entonces, usted tiene que sustituir en el campo vectorial, integrales de línea ya hemos hecho en clase. Entonces, usted fíjese bien, Z vale 0. Pero como el campo vectorial no depende de Z, entonces Z igual a 0 no afecta el valor del campo vectorial. Si el campo vectorial dependiera de Z, tiene que igualar usted Z igual a 0, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, hacemos el producto punto, ¿verdad? Porque en las integrales de línea tiene que ir el campo punto, el DDS. Entonces tengo que hacer el producto punto antes de integrar. Z, ¿cuánto es Z.X? X unitario. Es 0 porque son perpendiculares. Z.Y es 0 porque son perpendiculares. O sea, al hacer el producto punto del campo B con el DDS, se anula la integral. ¿Estamos? Hoy sí, gracias. Bien, bueno. Entonces, nos queda la última línea, ¿verdad? Que es la línea 3. Esta línea 3 está en el plano ZY. Estamos en el plano ZY. Aquí pueden ver la figura en el plano ZY. El valor de este punto es 2A,0 y 0,A. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí, en el plano ZY, el valor de X es 0. El valor de X es 0, de manera que el D de X también es 0. Esto lo tenemos que escribir siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, otra vez lo mismo, miren, repetimos lo mismo. X igual a 0, D de X igual a 0. Estamos en el plano ZY. Como estamos en el plano ZY, así. Y tenemos una línea recta que va en esta dirección. Así, ¿verdad? Aquí tenemos 2A, 0. Y acá tenemos el punto 0, A en Z. Entonces, como ven ustedes en la pendiente, Z igual a 2, yo puedo tomar este como el punto, este el punto 2 y este el punto 1. Z sub 2 sería A. Z sub 1 sería 0. Y sub 2 sería 0 y Y sub 1 sería 2A.
Entonces la pendiente es menos 1/2. Aquí es la forma punto pendiente. De la forma punto pendiente tenemos la ecuación de la recta, z igual a menos 1/2 de y más a. De manera que el d de z es menos 1/2 de d de y. Entonces ya tenemos el diferencial de línea, ¿verdad? El diferencial de línea sería, solo tiene componente y z. O sea, d de y en y más d de z en z. Pero el d de z es, el d de y no se cambia. Lo que cambiamos es el d de z por menos 1/2 d de y en z. Así me queda el diferencial de línea. Y el campo vectorial sigue siendo el mismo. El campo vectorial no cambia. Es y en z. Este campo vectorial no cambia. Solo que fíjense bien. X vale 0, pero no afecta al campo. Porque aquí el campo no depende de y, de x, depende de y. Lo que sí tienen que ver ustedes acá es, al hacer el producto punto, incluso hay quienes prefieren hacer el producto punto antes de integrar. Eso lo pueden hacer también ustedes, ¿verdad? Antes de hacer la integral, pueden hacer el producto punto del campo con el diferencial de línea. Fíjense bien, al hacer el producto punto del campo con el diferencial de línea, z.y es 0, pero z.z es 1, de manera que esta integral no se va a hacer 0. Estamos, ¿verdad? Esta integral no se va a hacer 0. Entonces, vamos a ver. Tengo planteada la integral acá. Fíjense, integramos en y. Integramos en y de 2a a 0. El diferencial de línea, miren, está en función de y. O sea, recuerden el gráfico. Recuerden el gráfico. Este es el eje Z, este es el eje Y. Miren la flecha, ¿ven? El valor de Y aquí es 2A y el valor de Y acá es 0. Voy a integrar en Y de 2A a 0 por la flecha. Este es el punto inicial. Este es el punto final. También podemos elegir integrar en Z, ¿verdad? O sea, usted con la ecuación de la trayectoria, usted puede elegir integrar en Y o Z. En vez de expresar el diferencial de línea en términos de Y, lo podemos escribir en términos de Z. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar de esta ecuación de línea para Y. Si ustedes despejan para Y en términos de Z, ustedes pueden dejar todo esto en función de Z, pero ¿cómo integrarían en Z? Integrarían desde el punto inicial hasta el punto final. Z igual a 0 hasta Z igual a A. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al hacer el producto punto, z.y, 0, z.z, 1, pero les queda menos 1/2 por y, por d de y. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, finalmente resolvemos la integral y el resultado nos da a cuadrado. Este es el resultado. Esta integral es bien simple, da y al cuadrado entre 2, o sea, y menos y al cuadrado entre 4, evaluado en los límites, eso da a cuadrado. O sea, tenemos que resumir todo esto así, ¿ve? La integral a través de la línea, la curva cerrada, la integral de línea es igual a a cuadrado. Porque la curva en la que integramos es un triángulo. Es una curva cerrada. El sentido de integración es este, miren, sentido antihorario. Y el valor es a cuadrado. Entonces, por el teorema de Stokes, yo tengo que hacer ahora la integral de superficie, pero del rotacional de A. La integral de superficie, pero del rotacional de A. O sea que ahora lo que voy a hacer yo es calcular el rotacional del campo. El campo es B. El campo es B igual a Y en la dirección Z. Solo que aquí se pone A, ¿verdad? Porque es general. O sea, el rotor de B integrado en la superficie de un triángulo. ¿Y qué valor nos tiene que dar? Nos tiene que dar a cuadrado.
Si no nos da A cuadrado, significa que el teorema no se cumple en este caso. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la integral de superficie. Para eso hacemos primero el rotacional. Recuerden, primero se hace el rotor de, en este caso es B, ¿verdad? El campo. El campo es V igual a Y en Z. Fíjense bien, como estamos en cartesianas, voy a utilizar para calcular el rotor el método del determinante. En la primer fila pongo los vectores unitarios, en la segunda las derivadas parciales del operador nabla y en la tercera línea pongo las componentes de A, de B quiero decir. Aquí recuerden que aquí es B, no es A, es B. La componente X es 0, la componente Y es 0, solo hay componente Z. La componente Z es Y. Entonces, al aplicar el determinante, tenemos esto. El rotacional de A, de B, es X unitario, es un vector. Es X unitario. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer es hacer la integral de superficie, sustituyo porque recuerden, la fórmula es esta, ¿ve? El rotor de B integrado en la superficie abierta. ¿Quién es el rotor de B? X unitario, punto, el diferencial de área. La superficie es abierta, por eso no lleva el círculo aquí, ¿verdad? Es una integral doble. Lo que nos va a llevar trabajo aquí es obtener el diferencial de área. Aquí es donde vamos a tener ese problema, ¿verdad? El diferencial de área. Bueno, entonces, necesito para este ejercicio saber cómo sacar la ecuación de un plano. Fíjense bien. Necesitamos la ecuación de un plano. Voy a ver si tengo una figura acá. Aquí está, ¿ve? Me voy a saltar ahorita. Fíjense bien, tenemos esta figura. Aquí está el plano, es un triángulo. Este es el vector de área. Este n unitario es la dirección del vector de área. Fíjense bien, el vector de área tiene magnitud d de A y apunta en la dirección de n unitario. Generalmente los vectores de área, jóvenes, en cartesianas, ¿cómo son? Los vectores de área en cartesianas son d de x, d de y, en z, más o menos, ¿verdad? Porque pueden ir en dirección positiva o negativa. Tenemos más o menos d de y, d de z, en x unitario. Son 3, ¿verdad? Esto ya lo vimos en clase. Y tenemos otro elemento de superficie. D de, vamos a ver, es D de X, D de Z, en Y unitario. Fíjense bien. Z unitario, X unitario, Y unitario. Los elementos de área o vectores de área son de dos variables. D de X, D de Y, D de Y, D de Z, D de X, D de Z. Entonces, el problema con este vector de área, este cuadrito amarillo, es que su dirección no es ni en Z, ni en X, ni en Y. Es una dirección arbitraria N. Entonces lo que debemos hacer nosotros es proyectar este pequeño elemento de superficie, proyectarlo en cualquier plano para poder hacer la integral. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer. Hacer una proyección. Necesitamos unas fórmulas, ¿verdad? Para poder hacer esas proyecciones. No se preocupen, ¿verdad? Si ustedes nunca han visto eso, pero aquí lo vamos a hacer. Vamos a tener unas formulitas ahí para poder proyectar eso. Bien, entonces no sé si se comprende la idea, jóvenes, de lo que queremos hacer. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a ver. Fíjense, o sea, vamos a elegir proyectar este elemento en el plano XY. Se puede proyectar en cualquier plano, no importa, el resultado es el mismo. Pero lo vamos a proyectar para mayor facilidad en el plano XY, de manera que, fíjense bien, este vectorcito
este n unitario, cuando se proyecta el diferencial de área en el plano XY, ahora el vector de área sí apunta en una dirección definida, en la dirección Z. Ahora este vector apuntaría en Z positivo, de manera que sí podemos hacer la integral. Bien, entonces vamos a ver. Aquí está, miren. Ahí está la figura mostrándonos que cuando se proyecta, ahora sí apunta en una dirección definida, que en este caso es Z. Bueno, vamos a ver. Voy a retroceder porque necesitamos hacer este cálculo. Para obtener la ecuación de un plano, creo que alguna vez ya vieron esto, ¿verdad? En vectores. Necesitamos dos vectores o un vector y un punto. Hay varias maneras, ¿verdad? En este caso, como nosotros conocemos tres puntos que están en el plano, entonces yo puedo formar dos vectores, el vector PQ y el vector PR. Con estos dos vectores yo puedo hacer el producto cruz. ¿Qué obtengo yo cuando hago el producto cruz? Obtengo otro vector. Vamos a ver, jóvenes, vamos a ver si me estoy dando a entender. Ustedes tienen como superficie un triángulo. Este es el triángulo. Recorrido en sentido antihorario. Entonces, fíjense bien, solo para explicar. Yo puedo formar un vector aquí, miren. Llamémosle el vector A. Puedo formar otro vector acá, ¿ve? Llamémosle el vector B. ¿Qué pasa si yo hago el producto cruz de A con B? Obtenemos un vector Perpendicular al perpendicular al plano, exactamente. Obtengo un vector perpendicular al plano. Y eso es lo que yo necesito, un vector perpendicular al plano. Después que yo tengo el vector perpendicular al plano, le saco a ese vector perpendicular el vector unitario. Porque recuerden que el n unitario, el vector que yo tengo en la figura, ese vector lo necesito para poder hacer la proyección. Entonces, aquí tenemos los vectores PQ y PR. Fíjense bien, el punto P y el punto Q, el punto P y el punto R. El punto inicial es la primera letra, P es el punto inicial, Q es el punto final. P es el punto inicial, R es el punto final. Entonces, ¿cómo se saca esto? Restando las coordenadas del punto final menos el punto inicial. Fácil. Entonces el vector PQ es A en X menos A en Z. El vector PR es 2A en Y menos A en Z. Hago el producto cruz de PQ con PR y me queda esta matriz. Miren, usamos fórmula determinante y me queda esto. Este es un vector perpendicular al plano. Entonces ya lo tengo. ¿Hay varias formas de sacar este vector? Sí, hay varias formas, ¿verdad? Porque ustedes pueden construir los vectores que ustedes quieran aquí. O sea, con esos tres puntos ustedes pueden construir los vectores que quieran. O sea, pueden tener un vector acá, miren. Pueden tener otro acá y hacer el producto cruz y le va a dar un vector perpendicular. Solo que tienen que tener cuidado, ¿verdad? De que ese vector perpendicular apunte, o sea, en base a la mano derecha, que apunte hacia afuera, así en esta dirección, porque si apunta hacia adentro estaría malo, ¿verdad? Porque nosotros queremos de que ese vector n sea congruente con la dirección de las flechitas de la superficie. O sea, las flechitas van así, miren. De manera que el vector de superficie tiene que ir en esta dirección por la regla de la mano derecha. Por eso al hacer el producto cruz tenemos que tener cuidado. Fíjense bien. Aquí lo tengo mejor ilustrado, ¿eh? El punto P, Q y R. Nosotros formamos el vector P, PR y el vector PQ, ¿de acuerdo? O sea, construimos un vector cuyo punto inicial es el punto P y punto final es Q. Otro vector cuyo punto inicial es P y punto final es Q. Acuérdense siempre de esta notación. Cuando yo escribo un vector PR, es porque voy a restar las coordenadas a las coordenadas de R, le voy a restar las coordenadas de P. ¿Cuál es la coordenada X de R? Es 0. La coordenada X de R es 0. La coordenada Y de R, 2A, y la coordenada Z es 0. ¿Quién es la coordenada X de P? 0.
La coordenada y es 0, la coordenada z es a. Entonces resto la coordenada x de r, porque r es la cola. Quiero decir la punta y la cola es p. Aquí resto 0 menos 0 en x. Más, estoy con PR, ¿verdad? Y, la coordenada y de r, 2a, menos la coordenada y de p, que es 0. Esto en la dirección y. Más la coordenada z de r, que es 0. Menos la coordenada z de p, que es a. Esto en la dirección z. Ahí está, miren. Entonces ya tenemos el vector PR. Esto es 0. Solo me queda Ingeniero. 2A en Y. Ajá, dígame. Ahí no importa qué dirección lleve la línea que está abajo. O sea, no sería que el inicio del vector sería R y terminaría en P. Siguiendo El inicio. no influye la dirección. Ah, no. Eso no importa. Ya sé lo que usted dice. O sea, usted dice, yo puedo construir el vector RP. Sí. También se puede. Al revés. RP se puede. Solo que si usted construye el vector RP, tiene que construir un vector RQ. ¿De acuerdo? Después tiene que formar un vector RQ para que le quede aquí el vértice entre los dos vectores, el ángulo entre los dos vectores, y con esos dos vectores usted hace el producto cruz y le va a dar un vector perpendicular. Ah, entiendo. Gracias. Sí, eso no importa, ¿verdad? Yo aquí tomé como punto inicial a P, o incluso ustedes pueden decir Q. Voy a hacer el vector QP y QR, o RP y RQ. Lo importante es que ustedes tengan dos vectores en el plano y hacer el producto cruz para tener un vector normal. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué orden lo hagan? Eso no importa, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Lick, en caso de comprobar de que ese vector que vayamos a sacar por el producto cruz, para fijarnos que quede ese apuntando hacia afuera de la superficie, ¿cómo lo haríamos? Siempre con la regla de la mano derecha. Sí, exacto, con la regla de la mano derecha. Fíjese bien, voy a borrar esto porque para que se vea mejor acá. Fíjese bien, si usted va a formar un vector RP y un vector RQ, fíjese bien, este es el vector RP y este sería el vector RQ. Entonces, entre estos dos vectores usted va a ser el producto cruz. Pero, ¿cómo va a ser ese producto cruz? ¿En qué orden? De acuerdo a la regla de la mano derecha, para que el pulgar apunte hacia afuera, tiene que ser primero RP. RP, cruz, RQ. ¿Estamos? Así tiene que hacerlo. RP, cruz, RQ. Agarra con los 4 dedos al vector RP y lo enrolla en torno a RQ y el pulgar le va a dar en la dirección que usted quiere, en la dirección de N. Si lo hace al revés, le va a quedar hacia adentro el vector. Ok, Lick, gracias a la mitad. Bueno, entonces vamos a avanzar. El problema es un poco largo, ¿verdad? Este problema es un poco largo, pero ya vamos a terminar. Fíjense bien. Una vez teniendo el vector n, ¿quién es el vector n? Es el vector que obtuvimos con el producto cruz de los dos vectores, pero le sacamos la magnitud porque n es unitario. A ese vector del producto cruz le sacamos la magnitud y quiero decir, el vector unitario. Y el vector unitario es esto, miren. Este es el vector n unitario. Pueden comprobar que es unitario, ¿verdad? Sacándole la magnitud, que tiene que ser 1. Entonces, ¿qué hago con ese vector unitario? Voy a proyectarlo. Hay unas fórmulas para eso, ¿verdad? Que no aparecen en el libro. Entonces, fíjense bien. La fórmula es la siguiente. Queremos hacer la proyección de tal manera que el vector nos quede en el plano XY. Por eso aquí tengo, miren, d de X, d de Y. Entonces, n, hago el producto punto de n con el d de S. ¿Quién es d de S? Es el elemento, es un pequeño elemento de área que queda en la superficie.
Y este es el vector n, miren. Entonces el DDS es el área de este pequeño cuadrito. Ese DDS se quiere proyectar en el plano XY. Así. Entonces, después de hacer el producto punto de n con DDS, después hago otro producto punto con z. Porque el vector unitario aquí en el plano XY va a ser z. Esta es una fórmula, de hecho. Si ustedes quisieran proyectar esto en el plano, en vez del plano XY, lo quisieran proyectar en el plano XZ, entonces en el plano XZ el vector normal es Y unitario, entonces aquí iría Y unitario en vez de Z, ese sería todo, ¿verdad? Y aquí en vez de DDX DDY sería DDX DDZ. ¿Me explico? Bueno, entonces, fíjense bien. Esto es, no se asusten por toda esta fórmula, ¿verdad? Esto es de un libro de álgebra, quiero decir, análisis vectorial. Entonces, la magnitud del DDS se encuentra de esta forma. La magnitud del DDS es DDX DDY entre el valor absoluto de n punto z. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hacer el producto punto de n con z, que es esto, y me queda 2/3, es un número. Y ya prácticamente lo tengo, miren. Entonces, sustituyo acá, miren. Solo que en vez de delta x, delta y, pongo los diferenciales de dx, de dy. Abajo pongo n.z, que es 2/3. Y esto es igual a 3/2 de dx, de dy. Y ya está lo que yo quería. Esta sería la proyección. Estas son fórmulas. Esto es que no es que lo inventamos aquí, ¿verdad? Entonces, ya saben. Si ustedes quisieran proyectar ese vector sobre el plano, sobre el otro plano, YZ o ZX, simple, lo que tienen que hacer es hacer el producto punto con Z, aquí quiero decir con X o con Y. ¿Qué pasa si yo hiciera el producto punto n.x? Significa que estoy proyectándolo en el plano YZ. Si hago el producto punto n.y, estaríamos proyectando en el plano ZX. ZX. Aquí estamos en el plano ZY. O sea que en cualquiera de los tres planos se puede proyectar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Escribir el diferencial de área. El diferencial de área, jóvenes, recuerden, sería de esta manera, miren. N unitario por d de x, d de y entre n.z. O sea, esto va sustituido acá, miren. Pero se realiza el producto punto con n, ya para finalizar. Entonces, nos dio 3/2 de dx, de dy. Esto va aquí, multiplicado por el vector unitario n. Bien, entonces, al hacer esto, nos queda esto. Y ahora sí, miren, ya tenemos el diferencial de área. Ya lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Por último, la integral. Sustituyo, miren. Este es el diferencial de área, ¿ven? Lo que acabamos de obtener, diferencial de área, con x unitario. Estamos integrando en una superficie. Integramos en x y en y. En x, integramos de 0 a, y en y, de 0 a la curva, menos 2x más 2a. Esta es una recta, menos 2x más 2a. Vamos a ver. Ya le voy a explicar en la figura mejor esto para que lo vean. Al hacer la integral acá, primero, hacemos el producto punto. X.x es 1, x.y es 0 y x.z es 0. De manera que solo me queda 2/3. X.x es 1, 2/3 por 3/2 de dx de dy. Y eso es lo que se va a integrar. Aquí es una integral iterada. Como es una integral iterada, primero se hace esto. Y se deja por último la integral ¿en dónde? En x. Primero se integra en y, después en x. Se tiene que respetar aquí el orden. Aquí no podemos integrar primero en x. Primero tiene que ser en y.
porque al integrar en y nos va a quedar una función en términos de x. Entonces, terminamos de hacer esto y el resultado final es a cuadrado. Exactamente el mismo resultado que nos dio con la integral de línea. O sea que la conclusión es que sí se cumple el teorema de Stokes. Sí se verifica. Porque la integral de superficie y de línea dan lo mismo. ¿Estamos? El problema es largo, ¿verdad? El problema es largo. Tal vez de los más difíciles por esa razón, ¿verdad? Porque hay que hacer una proyección, pero no se asusten, ¿verdad? No en todos los problemas hay que hacer eso. Hay problemas en los que van a tener que ahorrarse ese paso. Fíjense bien, ¿por qué integramos en estos límites? Porque vamos a ver la figura. Acá está. Estamos integrando en el plano XY, ¿verdad? En el plano que está abajo. Visto desde arriba, esto se observa así, miren. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. La flechita va así, ¿ve? Entonces, fíjense en los pares ordenados. X aquí vale A, Y vale 0. Aquí, X vale 0, Y vale 2A. Entonces, estoy integrando en qué superficie, jóvenes. Estoy integrando en esta superficie de este triángulo. Ya no estamos integrando en esta superficie. Estamos integrando en la proyección de todo este triángulo sobre el plano XY, que es otro triángulo. Es este triángulo que estoy marcando acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí colocamos el elemento de área, que es este pequeño cuadrito, cuyo vector perpendicular es z positivo, saliendo de la pantalla. Entonces, en X integro de 0 a A y en Y integro de 0 a la recta. Así como hacían en cálculo 2, ¿verdad? ¿Y quién es esta recta? ¿Quién es la ecuación de esta recta? Ya la habíamos sacado, ¿verdad? La ecuación de esta recta ya la habíamos sacado. ¿Cuánto era? La ecuación de esta recta era y igual a menos 2x, no recuerdo, más que era aquí, creo que más 2, ¿verdad? La ecuación de esta recta, creo que era menos 2x más 2. Entonces, así es, ¿verdad? Integramos en x de 0 a A y en y de 0 a la recta. O podría ser al revés, ¿verdad? Pueden integrar en diferente orden. Pueden integrar en x de 0 a la recta y en y de 0 a 2a. Bueno, esto no tendría que estárselos explicando porque esto ya lo aprendieron en cálculo, ¿verdad? Cómo hacer estas integrales. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas, Juan. Todo claro. Bien, entonces nos vemos mañana. Vamos a seguir haciendo problemas. Ustedes traten de ir avanzando, ¿verdad? Con la tarea. Cambios de coordenadas. Traten de ir a buen ritmo, ahora estudiando unas 3 horas diarias, para que así en la clase podamos ir un poco más rápido. Porque hay ciertos detalles, ¿verdad? Que ya no vale la pena que nos detengamos, como esto, ¿verdad? Porque ustedes se supone que ya lo deberían saber, ¿verdad? Bueno, Nick, una pregunta. diga. ¿Esta presentación la va a subir al campo? Sí, la voy a subir. La voy a subir. Ok, Bueno, bueno, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Hoy tuvimos problemas, ¿verdad? Con eso, ¿verdad?